El pasado 12 de diciembre del 2015, en las instalaciones de la Iglesia Metodista de México, la Santísima Trinidad, en la ciudad de Chihuahua, Chihuahua, se llevó a cabo el coloquio sobre los retos de Juan Wesley a los metodistas de hoy. Dicho evento fue organizado y presentado por la Fraternidad de Hombres Metodistas del Templo La Santísima Trinidad. Los temas que debían ser expuestos fueron extraídos del análisis de los textos del Dr. Gonzalo Báez Camargo, quien fue un mexicano metodista que destacó dentro y fuera de nuestro país como maestro normalista, catedrático, revolucionario, poeta, periodista, escritor, traductor y académico. Los especialistas para disertar sobre los temas wesleyanos fueron el presbítero Rodolfo Rivera, el contador público Hugo Gutiérrez, el presbítero Francisco Luna y el doctor Carlos Muro. Este encuentro contó con el apoyo y aporte del Instituto de Estudios Wesleyanos de Latinoamérica. Posterior a la oración de invocación, el licenciado Héctor Villanueva, quien fungió como anfitrión y moderador, dio un mensaje introductorio a los asistentes. Una herencia que transforma es en todo y en cualquier caso una frase que en su principio y en su final nos remonta y nos reafirma en la presencia y en los valores de la Iglesia de Cristo dentro del pueblo llamado metodista. Esencialmente somos un pueblo cristiano, pues proclamamos el Evangelio de Cristo y el poder de su salvación. Pero también en esa esencia necesariamente tiene que ir incluido el convencimiento del cómo pensamos, del cómo actuamos, del cómo caminamos en ese camino que no es uniforme, sino siempre diverso y a la vez incluyente, que es el sendero del cristianismo. Debo concluir con nuestro más profundo agradecimiento al Instituto de Estudios Wesleyanos de Latinoamérica, organismo que en la reedición de los textos del hermano Gonzalo Báez Camargo nos dio pie para fraguar este diálogo y con las palabras que desde los remotos y fecundos lares del sur de nuestro continente nos han hecho llegar. La publicación El reto de Juan Wesley a los metodistas de hoy es una reedición que hicimos con los permisos del albacea literario de las obras del autor, el doctor Gonzalo Báez Camargo, uno de los grandes cristianos que vuestro país, México, ha aportado a la Iglesia del Señor. Esperamos que el taller sea fructífero para la extensión del reino y sea también el inicio de una relación fraternal con el ministerio que desarrollamos desde Perú para América Latina. El primero en exponer fue el presbítero Rodolfo Rivera, con el tópico Un avivamiento evangélico, donde expresó los orígenes del movimiento metodista. Como cristianos y cristianas metodistas no podemos negar que somos hijos de un avivamiento. Muchas veces la Iglesia de Cristo ha sido invadida por prácticas y doctrinas extrañas. Y ya lo decía el apóstol Pablo, que teniendo comezón de escuchar otras doctrinas, irían muchos tras ellas. El metodismo fue una experiencia en las calles. El metodismo fue una experiencia con los demás seres humanos, no una experiencia académica, aislante, lejos de los demás. Bajo el mover e impulso del Espíritu Santo, el avivamiento metodista, que a todas luces es verdadero, evangélico, se predicó y vivió la regeneración en Jesucristo. Y las personas entonces experimentaron esa transformación moral, personal y social por el actuar de Cristo en sus vidas. El metodismo no era otra cosa que la expresión de un impulso espiritual y de constante renovación por encima de expresiones sin movimiento y vacías. El reverendo Juan Wesley no se fijó fundar una nueva iglesia
u otra denominación. Si las circunstancias históricas lo forzaron a que finalmente fuera así, es diferente. Pero en su idea nunca en su corazón y en su mente estuvo eso. Hoy en día nuestra sociedad no ha cambiado mucho en relación a la sociedad que le tocó vivir a Juan, a Carlos Wesley y demás. A pesar de los adelantos tecnológicos, las personas siguen esclavas del pecado. Los pobres abundan cada vez más. La explotación a los humanos ha crecido. La calidad de vida sigue deteriorándose. No hay un futuro de esperanza. La gente se quita la vida en vez de buscar una solución a sus problemas. La corrupción es algo muy común dentro y fuera de las iglesias. De ahí que el metodismo tiene la urgente tarea de encontrar nuevas formas de testificar a Cristo. En medio de una sociedad sin el entusiasmo de la fe, que ve cómo sus hijos se corrompen cada vez más y no tiene ninguna solución para evitarlo, donde predominan situaciones de esclavitud social, marginación, opresión, violencia, crisis de valores, desesperanza, desintegración de hogares, políticas deshumanizantes, etc. Hoy día debemos tener en cuenta la experiencia de los primeros metodistas y de lo que significó para sus seguidores llevar el Evangelio Redentor de Cristo a las demás personas. Hoy más que nunca necesitamos ser la iglesia que viva apasionadamente el Evangelio de Jesucristo más que un nombre histórico y llevar la alegría de la salvación a aquellos que aún no le conocen. Quiere el Señor permitir a nosotros hoy día ser esa iglesia triunfante y santa y que viva ese avivamiento evangélico, movidos por el poder del Espíritu Santo. En este resumen del avivamiento metodista evangélico, la vida cristiana es vivir como pecadores perdonados, como hijos de Dios, creciendo en Cristo y consagrados a Él, a través de la operación de su Espíritu en nosotros, camino a la perfección cristiana. Posteriormente, el mismo expositor habló sobre el entusiasmo racional como una premisa de los movimientos y corrientes que exacerban las emociones. El entusiasmo exaltado y sin dominio produce grandes peligros. Y es aquí donde vamos a reflexionar que nuestra herencia metodista también es entusiasmo racional. La unanimidad de la profunda experiencia de la gracia redentora de Dios en Cristo no significa necesariamente una uniformidad en las manifestaciones emocionales externas de tener una experiencia con Dios. Que si alguien lloró por conocer a Cristo, qué bueno, pero si alguien quizá no se inmutó, pero también es posible que siente ese corazón ardiendo. Finalmente Dios es el que ve los corazones. El único, hermanos y hermanas, signo visible y externo de esa experiencia, y no falta nunca cuando es real, escúcheme con atención, no es si lloro, no es si me caigo, no es si levanto las manos, no es si canto así o asá, sino es la vida transformada, los frutos del carácter y de la conducta. Y como diría el Nuevo Testamento, frutos del Espíritu Santo en mi vida. Esa es la señal que no debe faltar cuando la experiencia del corazón ardiente es real. Las reuniones metodistas, hermanos y hermanas, comenzaron a tener mucho auge. Y vaya que sucedieron cosas. Ejemplos. Un día, mientras el reverendo Wesley predicaba, una mujer irrumpió en gritos de dolor por el peso de sus pecados. Con frecuencia Wesley tenía que detener sus predicaciones por los gemidos y lamentos de aquellos que, tocados por la convicción de pecado, pedían el perdón y la misericordia de Dios. Una vez, un traducente se detuvo a escuchar. De repente estaba pálido como muerto, cayó postrado al suelo, pero estaba pidiendo perdón a Dios. No eran emociones solamente para que la gente los viera. No eran reacciones solamente para que algunos pensaran, mira, tiene el Espíritu Santo. Estaban teniendo un encuentro con Dios al grado que se sentían tan mal por sus pecados que no hallaban cómo expresarlo. Era común que la gente era sacudida por fuertes impresiones. Algunos de repente irrumpían con risas de alegría o profundos gemidos. Otros cayeron al suelo retorciéndose y revolcándose, mientras otros, quizás saltando,
o inclusive bailando, pero eran expresiones de gozo, porque sabían que Cristo los había perdonado, pero siempre optando en las reuniones metodistas por el orden, por lo decente, por lo bíblico. El doctor John Mackay, quien fuera presidente del seminario de Princeton, alguna vez dijo: la entrega sin reflexión es fanatismo en acción, pero la reflexión sin entrega es la parálisis de toda acción. El metodismo no le dice no a esas cosas. El metodismo afirma que el entusiasmo debe ser racional. Es decir, si yo me gozo, y si yo grito, y si yo canto, y si yo levanto las manos, debo de ser congruente y anunciarlo con una vida transformada por el poder de Dios. Luego fue el turno del contador público Hugo Gutiérrez, con el tema Espiritualidad Ilustrada, en el cual hizo énfasis sobre la necesidad de ser metodistas cultos y con disposición a servir. Ilustrada, dice el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, o sea, nuestro lenguaje, ¿sí? Ilustrada, dicho de una persona culta e instruida. Eso es alguien ilustrado, una persona culta e instruida. Y espiritualidad dice naturaleza y condición de espiritual. Bueno, ¿y qué es espiritual? Espiritual, dicho de una persona, es muy sensible y poco interesada por lo material. Que el fin razonable de todos sus estudios es conocer, amar y servir al único Dios verdadero y a Jesucristo, a quien Dios ha enviado. Oye, hay que instruir a quien ignora, hay que enseñar a quien ignora, reformar a los malos y confirmar a los virtuosos. Cualquier otra corriente de instrucción, de cultura y de conocimiento que queramos traer a nuestra vida, que no provenga de Dios, desechémosla, luego, desechémosla. El reto actual es muy parecido al del pasado. La palabra dice: y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. La sabiduría de este mundo enseña a ser contenciosos, a buscar la avaricia, la codicia, juzgar a los demás, el egoísmo, la soberbia. Eso enseña la sabiduría de este mundo. Es instrucción, es cultura. ¿Sí me explico? O sea, esa instrucción y cultura viene de dos lados. Lo que el mundo me quiere enseñar y lo que Jesucristo me quiere enseñar. Son dos cosas. ¿Cuáles me ha dado por practicar más? ¿Lo que el mundo me enseña o lo que Jesucristo me enseña? El reto entonces, fíjense, no tenemos muchos retos, nada más tenemos uno relacionado con este tema. El reto es entender que el conocimiento, la formación académica y la cultura son para servir a Dios y al prójimo, y no para servirse a uno mismo o al enemigo. Ese es el único reto que tenemos respecto a lo que Wesley hacía, respecto a lo que el doctor Gonzalo Báez Camargo comentaba, pero principalmente respecto a lo que Jesús manda, enseña, indica. ¿Y cuál es el reto que tenemos? Entender que sí es necesario tener conocimiento, pero ese conocimiento que debamos tener debe ser usado para con Dios. Después sería el turno del presbítero Francisco Luna, exponiendo el tema Evangelismo Revolucionario, en el cual privilegió el reto de generar un cambio personal interno y un cambio social externo. Cuando Cristo viene a nuestra vida, cambia nuestra vida de manera que afecta todas nuestras áreas de nuestra vida y provoca un cambio positivo en la sociedad. Cuando la persona cambia y ese cambio se hace exterior, entonces viene un cambio social y la sociedad cambia. Cuando nosotros nos enfocamos en la evangelización personal y desatendemos lo que es la obra social, o sea, cuando separamos, porque la separamos nosotros. Jesucristo nos enseñó una evangelización integral,
que abarca la vida de la persona completamente, sea individual, familiar, en la sociedad o en la comunidad o en el barrio donde vive, todo completamente, pero nos hemos enfocado o hemos inventado lo que es evangelismo personal y lo que es, si me lo permiten, nosotros lo llamamos en la iglesia metodista acción social, ¿sí? O vamos y atendemos la necesidad de la persona en acción social, pero en ocasiones no llevamos el evangelio, ¿verdad? O vamos y evangelizamos, pero no atendemos la necesidad. Para cambiar el mundo hay que cambiar al hombre. Y sabemos que la raíz del pecado, tanto individual como social, está en el corazón del hombre. Ahorita estábamos hablando acerca de lo que hizo Wesley. Fundó escuelas, llegó a las masas más desprotegidas porque en aquel tiempo la iglesia estaba cerrada. La iglesia era para las personas de un nivel socioeconómico alto, y los que trabajaban en las minas y los que estaban allá en las periferias, para ellos no estaba el evangelio abierto según el hombre, pero según Dios, la gracia universal que tenemos nosotros como doctrina, la salvación es para todos, sin hacer excepción de personas. Y él llevó el evangelio, pero él era un hombre transformado y decidido. Entonces, qué importante, hermanos, es volver a las raíces del evangelismo. No hacer diferencia, no hacer esa separación, aunque nos cueste. El siguiente ponente fue el doctor Carlos Muro, quien tocó el tema Un ministerio laico, en el cual ponderó la participación de los laicos dentro del movimiento metodista desde sus inicios. Ahorita nosotros, por donde quiera, oímos la palabra de Dios. Prendemos la tele, hay palabra de Dios. Prendemos el radio, hay palabra de Dios. Vamos a publicaciones y hay palabra de Dios. Pero en aquel entonces, hermanos, la sociedad, la gente, no oía las buenas nuevas del evangelio, sino estaba oyendo únicamente las cosas que la iglesia quería decirle al rey y las cosas. No se hablaba, aunque la iglesia anglicana decía que era una iglesia reformada, no se hablaba del pecado. Se les decía muchas cosas, se les hablaba de las obras, pero no se les daban las soluciones espirituales que estaban buscando. Por eso Wesley tuvo que ir a los lugares de trabajo, porque la gente no se quería acercar a la iglesia. Primeramente porque estaba decepcionada, y segundo porque no eran bien vistos ahí. Y cuando llegaban no encontraban solución a sus necesidades. Juan Wesley, hermanos, él creía mucho en la predicación, pero también creía en los sacramentos y los medios de gracia. Y él, en su idea cuadrada, como fue él educado dentro de la iglesia anglicana, decía es que no se puede ministrar sacramentos si no es a través de gente que sea ordenada. Y ese fue un candado que él tuvo por mucho tiempo. ¿Sí? Mucho tiempo duró así. En un principio el propio Wesley se molestó por el atrevimiento de Maxfield de predicar. Maxfield, pues bueno, empezó él ahí en su celita, ¿verdad?, a leer, pero de repente Dios lo empezó a usar y se empezó a sentir el poder ahí, hermanos. No nada más en cuanto a la predicación, sino también en manifestaciones del poder de Dios hacia la gente, como lo tuvo Jesús, de sanidades, otras cosas, hermanos, de arrepentimiento sobre todo. Yo creo, hermanos, sinceramente, que la manifestación del Espíritu Santo más clara en la predicación hacia las personas es el arrepentimiento. No es que lo sane, no es que nada, es que la gente se arrepienta, sea tocada y venga a los pies del Señor. Si llora, como decían, o no llora, eso es lo de menos, hermanos, porque hay una convicción de pecado y una convicción de que Jesús pagó la culpa. Él le pedía a la gente que predicaba varias cosas, hermanos. Primero, que se adentraran en la Biblia, que leyeran la Biblia, primeramente. Aquel laico que quiera servir al Señor tiene que leer la Biblia. Número dos, le pedía que dejara que la Biblia se adentrara en él. Esto es, que la palabra o la teología que estaba aprendiendo fuera una teología práctica en la cual la gente pudiera ver ejemplo. Y sobre todo, que se desligaran del anglicismo ceremonial a una vida cristiana práctica. Tercero, tenían que escoger textos de predicación claros
¿Y cuántas veces, hermanos, los laicos escogemos los textos de predicación más oscuros? ¿Sí? Y creamos confusión. También les pedí, hermanos, a los laicos que se abstuvieran de dar interpretaciones alegóricas a los textos. El metodismo no pudiera haber subsistido sin el ministerio laico, definitivamente. Pero eran laicos que estaban comprometidos en testimonio en cuanto a la obra, no nada más dentro de la iglesia, sino socialmente hablando. Esas escuelas, esas maestras, eran laicas. ¿Quién da clases en la escuela dominical? Los laicos. ¿Quién atiende a los niños? Los laicos. ¿Quién les lleva a la gente? Los laicos. El pastor realmente tiene otras funciones, entonces es nuestra responsabilidad, hermanos. Las ovejas multiplican ovejas, el pastor únicamente las cuida. Posteriormente, el doctor Carlos Muro abordó el tema sobre la forma de gobierno en la práctica de la doctrina metodista, esto es, disciplina democrática. ¿Cómo fue gobernado este movimiento tan grande? No estamos hablando de la disciplina que tenemos nosotros ahorita, o sea, la que nos rige con los estatutos. Estamos hablando de cómo se manejó el movimiento en aquel entonces con tanta gente, hermanos, porque era demasiada gente. Para Wesley la disciplina no era un principio de autoridad jerárquica o una institución de poderes. Era necesario, hermanos, tener líneas de autoridad. Que gobierne la iglesia, sino es cosa de dominio propio. Él decía, vamos a disciplinarnos primeramente en el dominio propio, en el autogobierno y en la eficiencia práctica al Señor. Por este motivo, el centro y base de la disciplina metodista, no estoy hablando del libro, estoy hablando de la manera en que nos conducimos, las reglas de disciplina y conducta personal de carácter y comportamiento éticos de Wesley, siempre aconsejó, hermanos, por igual a los predicadores y a los fieles. Definitivamente el metodismo fue un movimiento de masas, el despertar del hombre, del pueblo, a un nuevo sentido de dignidad e independencia espiritual. Wesley, hermanos, era muy enfático en que leyéramos la Biblia, en que la estudiáramos, pero también decía, no solo, hazlo en grupo, ¿sí? No solo, hazlo en grupo. El metodismo realizó solo con una base espiritual y hondo contenido ético las divisas de la Francia revolucionaria, o lo que buscaba con el cambio por las armas de libertad, igualdad y fraternidad, lo lograron con el movimiento espiritual. Gonzalo Báez Camargo asegura, y creo que así es, que fue una religión del pueblo y para el pueblo. Ningún despotismo civil o eclesiástico es compatible con el genio y el espíritu del metodismo, pues desde sus orígenes fue una democracia disciplinada y una disciplina democrática. No hubo desórdenes, hermanos. Y fue así que después de unas horas muy agradables y de gran aprendizaje, se concluyó con este evento, en el cual los asistentes pudieron llevar a sus hogares los retos que como metodistas se tienen en la vida diaria.